Sin duda alguna que ha sido una fiesta espiritual esta semana para todos nosotros. Y hemos visto milagros maravillosos. Y cuando estuvimos ahí en casa de Reinaldo esta semana, sentimos que así lo es. Es un milagro, es una decisión que venía teniendo muchas trabas. Cierto, muchas trabas, muchos obstáculos, pero el Señor rompe cualquier barrera que haya en el corazón. Esta semana también tuvimos el privilegio de ver a Gina bautizarse, Cristóbal. Tuvimos el privilegio de ver a Tali y a Salomé y Margarita. ¿Dónde está Margarita? Ya está Margarita, ya la vi. Y así también hoy tendremos el privilegio de ver a Reinaldo, Eduardo y Luz Estela, quienes serán bautizados para recibir al Señor en su corazón y sellar este pacto. Y hoy hay aquí con nosotros un grupo de amigos y hermanos. Muchos de nosotros ya hemos sido bautizados, otros no. Y yo quiero hablar de un mensaje que sin duda alguna esperamos que sea de inspiración para el crecimiento en nuestra vida espiritual. Quiero agradecerle también a Dios por la iglesia de Peniel, la oportunidad que nos han dado de compartir con ustedes. Es difícil que uno repita una campaña en una iglesia, pero esta vez así sucedió. Es la segunda vez que yo tengo una campaña en esta iglesia. Algunos se acuerdan, otros no, porque otros no vinieron la anterior campaña. Y hace 3 años y 4 meses que estuvimos aquí, no nos fue tan bien como en esta ocasión, porque ahora nos trataron el doble mejor, si se puede decir así, que la vez anterior. Así que no sabemos cuál fue la mejor experiencia, si la de hace 3 años y medio o esta, pero sin duda alguna ha dejado una huella ahí en nuestro corazón. Así que allí en el Distrito Central de Santa Marta tienen una familia pastoral que está dispuesta a servirles, a apoyarles. Mi esposa, mi hijo, este servidor, estamos dispuestos para apoyarles, para servirles en todo lo que el Señor nos permita. Amén. Así que tengan ese cariño, ese apoyo, ese aprecio y estamos dispuestos para servirles en todo lo que podamos para la gloria de Dios. Pero bueno, no vinimos a ponernos sentimentales, venimos a estudiar la Biblia. Así que les invito para que inclinen sus rostros conmigo y vamos a orar en este momento. Dios eterno y Padre, a ti sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Los triunfos y las victorias alcanzadas por la cruz no serán contados con las manos de nuestros dedos, ni por bautismos que podamos realizar. Son cientos y miles aquellos que por la victoria de la cruz han sellado la salvación con Cristo Jesús. Pero Señor, son millones y no cientos y miles, millones los que se han perdido y sellaron su perdición. Pero hoy en este lugar hay un grupo de hijos tuyos que venimos dispuestos a abrir nuestro corazón a ti. No mires nuestra indignidad y nuestro pecado. Mira la disposición de nuestro corazón a escuchar tu voz. Háblanos claramente. Llena los vacíos que nada ni nadie puede llenar sino solo tú, Señor, a través de tu Espíritu. Y que al abrir tu palabra, ella traiga un mensaje que fortalezca nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar el mensaje de esta hora con una pregunta. Si nosotros somos salvos por la gracia y no por las obras, ¿cuántos creen que somos salvos por gracia y no por obras? ¿Cuántos creen que somos salvos por obras y no por gracia? ¿Cuántos no tienen mano? Bueno. Somos salvos por la gracia, por la fe.
no somos salvos por obras. Pero si no somos salvos por obras, ¿qué papel juegan las obras en la salvación? Y si no somos salvos por obras, sino por la gracia, ¿por qué debemos obrar si queremos ser salvos? En otras palabras, ¿por qué darle tanta importancia al sábado, a los mandamientos, a la buena conducta, a las normas cristianas del respeto? ¿Por qué darle tanta importancia a la práctica espiritual de asistir a la iglesia para congregarnos, si eso no nos salva, sino solo la gracia? Es una pregunta que me han hecho los jóvenes de manera especial. Yo he recibido esa pregunta cientos de veces, una y otra vez. Pastor, ¿por qué tengo que ir a culto para ser salvo si la Biblia dice que soy salvo por gracia y no por obras? Y eso es una obra. Pastor, ¿por qué tengo que orar para ser salvo si yo soy salvo por gracia y no por obras? Y les quiero decir algo, es una buena pregunta. Y basado en esa pregunta es el mensaje de hoy. Así que si usted está aquí, no salga. Porque si usted sale, usted se va a ir o confundido o incompleto. Y quiero, para ilustrar este mensaje, para poner la base, el fundamento de este mensaje, quiero que discutamos un dilema que tenía Pablo, el apóstol Pablo. Y está allí en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 14 en adelante. El apóstol Pablo dice: sabemos que la ley es espiritual. ¿La ley es qué? Espiritual. Pero yo soy carnal, vencido al pecado. Vendido al pecado. Gracias. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto o lo que odio, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Cómo es esto? Esperen un momentico que Pablo aquí comenzó. Dijimos que íbamos a discutir un dilema. Pablo está diciendo que la ley es espiritual, gracias. La ley es espiritual, pero está diciendo que él es carnal, gracias. Es la palabra que está usando. Yo soy carnal, ¿cierto? Y además está diciendo que él está vendido al pecado, vendido al pecado. O sea, el pecado lo ha comprado, gracias. El pecado lo ha comprado. Debemos entender esta terminología porque él está usando una analogía que debemos entender y usar las mismas palabras que él está tomando para entender lo que él quiere decir. Ahora, Pablo está diciendo algo más. Pablo está diciendo, por contraste, si la ley es espiritual y por lo tanto es vida, y yo soy carnal y vendido al pecado y por lo tanto soy muerte, entonces la ley ¿es qué? Es buena. Parece algo, digamos que fácil de mirar, pero ahora Pablo entra en otro dilema. Ahora Pablo dice, y no sé si es el problema solo de Pablo, pero por lo menos es el mío. Y Pablo dice, versículo 18 en adelante. No, 17 en adelante. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, o sea, en mi carne, no habita el bien. Porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Pablo está usando una ilustración que culturalmente está ubicada en el contexto greco-romano. Pablo está escribiendo un libro que se llama ¿cómo? Una carta que se llama Carta a los
Romanos. Así que necesito entender el contexto en el que él está hablando. Él está hablando de un concepto que no es bíblico. Es un concepto que es humanista, greco-romano, y es la dualidad. La dualidad. ¿Han escuchado el concepto filosófico de la dualidad o el dualismo? Él estaba diciendo que el dualismo dice que yo tengo dos composiciones, el cuerpo y el espíritu, ¿cierto? O mi parte espiritual o emocional. Y que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Pero él está usando estos dos conceptos y está añadiendo otro más. Y dice, aunque mi cuerpo es malo y mi espíritu es bueno, hay un tercer elemento, porque él está escribiendo a los hermanos que pensaban así. Hay un tercer elemento que termina de arreglar la ecuación, y ese tercer elemento se llama el pecado. Gracias, el pecado. Y ese tercer elemento que está en mí domina mi espíritu, que es bueno, y lo lleva a convertirse en malo y en pecaminoso. Pablo está hablando del pecado como un problema del que no se puede librar. Y está diciendo, yo quiero hacer algo y me lo propongo, pero termino haciendo exactamente lo que no quiero. Ahora, no sé si ese es el problema solo de Pablo, pero yo les acabo de decir que también es el problema mío. Hay cosas que yo quiero hacer y hago exactamente lo contrario. No sé, Pablo simplemente me está exponiendo su situación. Pero él continúa en este dilema y él dice, versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué dice? El mal está en mí. Él resume todo su dilema espiritual diciendo, en mí habita, ¿qué cosa? El mal. Él no habla en ningún momento de Satanás. Él no habla de la tentación, absolutamente. Él dice que el problema de él es tan profundo que está arraigado en él un mal que se llama el pecado. Y está tan arraigado en él que ha transformado su espíritu a tal punto que ahora el mal es parte de lo que él es. Parte de lo que él es. Así que, por esa razón, lo que Pablo está diciendo es algo muy parecido a lo que dijo David en Salmo 51. ¿Me acompañan? Salmo 51. Algo muy parecido. Él realmente está retomando un concepto que no solo él entendía. Cuando David hace una oración de arrepentimiento y dice en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, parece que él estuviera diciendo que el Señor tiene una manguera de un bombero gigante que me echa agua y me quita el pecado. Eso es lo que está diciendo en el versículo 2, Salmo 51, 2. Lávame y quítame. O sea, está usando una frase que pareciera hacer más fácil la limpieza espiritual. Él está diciendo, Señor, lávame, como si el pecado fuera una mancha, como nosotros usamos esa comparación. Pero él entendía que esto era más complejo, porque él está diciendo ahora en el versículo 5, ¿qué dice el versículo 5 de Salmo 51? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Una pregunta, ¿la mamá de David estaba en adulterio cuando nació David? En ninguna manera. Era casada con un hombre muy respetado que se llamaba Isaí. Así que no está hablando que él había sido concebido en un acto de pecado. Estaba yendo más allá y diciendo que aunque su mamá no estaba cometiendo pecado, le había transmitido a él una personalidad, una naturaleza que se llama la naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Así que David le dice al Señor, lávame de mi pecado y de mi maldad. Pero dice, el problema, Señor, es que yo soy pecado. Yo estoy formado, mis huesos,
mis arterias, mis entrañas, mis neuronas, mis intenciones, mis sentimientos, tienen la maldad y el pecado. Por lo tanto, ese lavamiento que Dios podía hacer en David no podría ser completo si no había un cambio de naturaleza. Y entonces David, entendiendo ese dilema, porque le hemos dado el dilema a Pablo, pero David lo pone más difícil. Porque David dice, Señor, versículo, se me perdió 51, aquí está. El versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahí tenemos un problema. Porque David, él primero dice, lávame. Luego dice, yo sé que no puedes lavarme. La única forma de lavarme, dice él, versículo 10, es que cambies mi corazón ¿y qué más? ¿Qué otra cosa pide él que le cambie? El espíritu, las intenciones, las emociones, todo lo que constituía la personalidad de David. Así que, en otras palabras, David está diciendo, Señor, mira, yo quiero que tú me perdones por el pecado que yo acabo de cometer. Lávalo, bórralo de mí. Pero no solo quiero que me perdones el pecado que acabo de cometer con esta mujer, por lo que me vino la consecuencia de haber perdido a mi hijo, sino que además de eso, yo quiero pedirte, Señor, que tú me mires más al fondo de mi corazón y me transformes. Porque hay algo en mí que no me deja hacer el bien. Y eso está tan arraigado en mí que solo lo único que puede ayudarme es que tú cambies lo que yo soy, mi esencia. Mi esencia. Yo he podido manejar mi carácter. Dios me ha ayudado a manejar mi carácter. Pero quiero decirte algo. Mi carácter no ha cambiado. Mi personalidad no ha cambiado. Dios la ha modificado. Dios me ha ayudado y con muchos ejercicios y con muchas tareas y con muchas cosas, Dios me ha llevado a tener un carácter por lo menos más parecido al de Él. Pero quiero serte sincero. Hay momentos donde mi carácter sale a relucir públicamente y la gente se da cuenta que hay muchas cosas en mí que todavía no han sido desarraigadas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque David y Pablo están presentando el mismo dilema. El dilema espiritual más profundo del ser humano. Porque tú tienes un hijo y estás orando por él. Y tú dices, Señor, cámbialo, que deje las drogas. ¿Y qué hace tu hijo? Entra en un centro de ayuda médica o de rehabilitación, hace un proceso de 6 meses de desintoxicación con terapia, con medicación y con acompañamiento clínico, sale del flagelo de las drogas, pero luego cae en el alcohol. Luego tú clamas al Señor para que tu hijo deje el alcohol. Y él supera, inclusive hasta se mete a Alcohólicos Anónimos o a cualquier otro organismo, fundación de ayuda o de terapia o de apoyo. Y entonces él en ese grupo supera el flagelo del alcohol y de repente tu hijo ya no consume más ningún tipo de droga. Pero ahora cae víctima de la música rock. Que esa tú no la escuchas. Tú no te das cuenta. Pero luego tú clamas al Señor. Y tú le dices, Señor, que mi hijo deje la música rock. Y tú clamas al Señor y tu hijo deja la música rock. Y cambia la música rock por música gospel, por poner un ejemplo. Así que tú dices, gracias Señor porque mi hijo ha cambiado. Y ya ahí vas en 10 años de tu vida, ¿cierto? Clamando al Señor porque tu hijo salga de una cosa, de otra cosa, de otra cosa. Y cuando ya tu hijo viene a la iglesia, no escucha música rock, no consume una sustancia psicoactiva, no consume ningún tipo de bebidas embriagantes que lo puedan enviciar, entonces tú dices, hermanos, tengo un testimonio, mi hijo ha sido transformado. Pero ahí está tu hijo sentado que acaba de cometer adulterio la noche anterior y embarazó a una mujer. ¿Me hago entender? El problema del pecado no tiene que ver con actos.
externos, visibles. Pero son esos actos externos y visibles el producto de mi naturaleza pecaminosa. Así que la palabra pecado primero tiene una acepción general y es: pecado es el problema de la raza humana que está arraigado en el corazón, que es vivir separados de Dios. Eso es pecado. Pero tiene otra acepción, otra aplicación en su definición etiológica, y es fácil, sencillo, práctica. Y es: el pecado es un acto pecaminoso. Así que nosotros confundimos estas dos palabras, o estas dos acepciones o definiciones, aplicaciones, y decimos que yo estoy en pecado cuando peco. Ojo con esto. Yo estoy en pecado cuando peco. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, pero es la única verdad. ¿Puede alguien estar en pecado sin pecar? No. Él no ha pecado, ni en la mente, ni siquiera. Estoy hablando de un niño que es inocente. Estoy hablando de una persona que ha logrado una vida estricta mejor dicho, no hay pensamientos negativos en esa persona, porque esa persona ha logrado esa santidad perfecta. Es el mejor anciano de iglesia, es el mejor líder, es un predicador, es un pastor, qué sé yo, evangelista, no sé. ¿Puede una persona vivir sin pecado? Nosotros necesitamos entender algo muy importante. El dilema que está presentando David y que está presentando Pablo va mucho más allá de las acciones de pecado. Tiene que ver con lo que somos, nuestra naturaleza. ¿Por qué Dios es el Dios de la igualdad? Mira, nosotros tenemos un dilema al entender un concepto, y es el concepto de quiénes son los hijos de Dios. Y pensamos que los hijos de Dios, efectivamente, primero son los creados por Dios, o sea, todos los seres humanos. Pero hay otro concepto espiritual de los hijos de Dios, que son aquellos que aceptaron al Señor y viven por el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 14 al 19, ¿cierto? Pero hay un problema. Alguien me dijo en alguna ocasión: pastor, Dios no creó a los borrachos, ese no es un hijo de Dios. En otro momento alguien me dijo: los homosexuales no fueron creados por Dios, eso fue una mutación de Satanás y por lo tanto ellos no son hijos de Dios. Otra persona en otra ocasión me dijo: pastor, los drogadictos no son hijos de Dios, cuando ellos son transformados llegan a ser hijos de Dios. Y eso me generó a mí unas dudas, unas preguntas que yo quiero transmitirles a ustedes. Porque Pablo y David están presentando un dilema espiritual. Y el dilema espiritual que están presentando es: todos nacimos en pecado. Pablo está diciendo en Romanos capítulo 7 que él tiene una ley que está en sus miembros, en su cuerpo, que es contraria a la ley de Dios. Entonces, bueno, gracias al Señor que Pablo no deja el problema, porque es que nosotros tenemos un problema con Pablo, y es que tratamos de leer a Pablo, y cuando leemos a Pablo, Reinaldo, ¿cierto? Leemos a Pablo, pero no continuamos la lectura. Pablo termina diciendo allá en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo responde, dice: gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo nuestro Señor. Y mira lo que dice él, y ahora tú me vas a explicar esto. Así entonces, dice Pablo, yo mismo con la mente sirvo. No me miren porque yo estoy leyendo, lean ustedes. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. ¿Eso es posible? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Pablo lo que quiere decir, Reinaldo, es que yo, en
en mi mente soy espiritual, pero estoy pecando todos los días con mi cuerpo. Eso es lo que quiere decir Pablo. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Pablo comienza el capítulo 8 diciendo lo siguiente, 8:1 en adelante. 8:1, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahora él hace un juego de palabras. Un juego de palabras. Y quiero que copiemos este juego de palabras porque ese es el secreto que Pablo ha revelado. Dios le mostró a Pablo y con eso él logró superar el problema que tenía. Y hoy vamos a entrar en materia con eso porque ahí está la respuesta a la pregunta que yo hice al principio de este mensaje. Pablo dice, versículo 1, no hay ninguna condenación para los que ¿qué? Están en Cristo Jesús. Los que no andan. ¿Cuáles verbos están allí? Estar y andar, caminar. Ok. Luego él dice, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, él dice, esa ley espiritual buena es la que me ha librado. Y bueno, ¿eso cómo se da? Ahora yo quiero que ustedes entiendan y yo entienda cuál es el paso o la secuencia que Pablo presenta para solucionar este problema. Versículo 5. Pendientes a los verbos que aparecen allí. Versículo 5. Porque los que... Versículo 5. Porque los que son... ¿Qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son... piensan en las cosas del Espíritu. ¿Ok? Entonces, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. El comienza con él, pero ¿qué sigue? El ocuparse, gracias, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ok. Y el versículo 8 que dice, los que viven, oh, muy bien. Entonces tenemos aquí cuatro palabras claves. Cuatro palabras claves. Primero, ser. Segundo, pensar. Tercero, ocuparse. Y cuarto, vivir. Vivir. Agradar es un resultado. Pero hay cuatro verbos que Pablo usa para resolver el dilema de la vida de pecado que él tiene. Entonces Pablo está diciendo, versículo 5, ¿qué es ser? Porque él dice, los que son de la carne piensan, ¿qué es ser? Bueno, no soy filósofo, pero me metí en un problema al hacer esa pregunta. Porque el ser y el tema ontológico es un tema complejo para explicar. Pero vamos a decir aquí, resumiendo, que el ser depende de la personalidad. Es la definición de la personalidad y tiene que ver también con el concepto que yo tengo de mí mismo y otras cosas más. Así que el ser es una definición casi imposible de materializar en mí. Pero digamos que el ser es lo que usted es, ya, fácil. ¿Qué es el ser? Lo que yo soy, ya. ¿Y qué es lo que usted es? Vaya usted a saber qué es usted, no tengo ni idea, pero usted es lo que es, ¿cierto? Ok. Entonces Pablo dice que los que son, ¿qué sigue? No, los que son de la carne, está bien, pero ¿qué hacen los que son? Piensan. Piensan. Los que son, entonces, piensan. Hay un dilema aquí, pero hay algo muy sencillo de entender. El pensamiento precede a la acción. El pensamiento precede a la acción. ¿Y el sentimiento a qué precede? A ver, una pregunta. ¿Es lo mismo los sentimientos que los pensamientos? ¿Es lo mismo el temperamento que el carácter? No. El próximo, no sé cuándo predique la doctora Katrina, pero le toca definir eso aquí para todos nosotros. ¿Tiene tarea? Diferencia entre pensamiento, sentimiento, carácter y temperamento. Pero voy a tratar de resumirlo en palabras muy sencillas. El sentimiento es una respuesta emocional que está grabada en nuestro código genético. Depende de nuestro temperamento que está grabado en nuestro código genético.
Y las emociones que nosotros sentimos, que nosotros percibimos, no pueden ser controladas. No pueden ser controladas. Porque las emociones y las raíces del temperamento vienen en nosotros. Así que voy a hacer un ejemplo. Usted no puede controlar la respuesta biológica de su cuerpo ante una circunstancia, pero sí puede controlar lo que piensa después o lo que razona después que esa emoción produjo algo en usted. Por ejemplo, si estoy discutiendo con alguien, esa persona tiene un vaso de agua en la mano y estamos en una discusión y yo lo insulto y de repente comienza a temblar con el vaso y se pone rojo, ¿cierto? Se pone rojo. ¿Usted qué está pensando? ¿Qué está percibiendo? Me va a tirar el agua, pero resulta que no. Él no va a tirarme el agua, él está enojado y es su forma de reaccionar. Él está teniendo un control de sus emociones. Pero yo le digo, cálmate, cálmate. Y él que me dice, estoy calmado. Tú no me ves, ¿cierto? Estoy calmado. Él no ha percibido. Las emociones tienen una respuesta 30,000 a una más rápido que nuestra razón. La respuesta neuroquímica de nuestro cerebro. Ay, me metí en un problema. Cierto que yo no era médico, me olvidé de ese detalle. Pero la respuesta de nuestro cerebro a nuestras acciones, a nuestras emociones, llega mucho más rápido que los pensamientos. La percepción de la realidad es subsecuente a lo que mi cuerpo ha segregado, a todas aquellas enzimas neurológicas que se pueden liberar en ese proceso mental. Yo no puedo controlar lo que sucede ahí, pero sí formo unos caminos en los que educo a mi cerebro qué sentir a través de la vida, y por eso se construye un carácter que determina unas guías de acción de nuestro cuerpo hacia nosotros mismos. Así que si desde niño me pullaban y sentía dolor y reaccionaba de cierta manera, hay unas tendencias, unos caminos, unos surcos mentales que me llegan a tener ciertas actuaciones automáticas que están grabadas en el sistema límbico y que se reproducen en la noche, y por eso yo aprendo en el día, etcétera. Pero eso es algo que no puedo entrar a eso. Pero te puedo decir en resumen, no podemos controlar nuestras emociones. Pero, ¿cómo percibimos nuestras emociones? Las percibimos por las reacciones que nuestro cuerpo genera. Yo percibo que estoy alegre no solo porque hay cosas que se segregan. Yo no estoy midiendo los niveles de serotonina o los niveles de adrenalina que mi cuerpo está segregando. Yo no estoy midiendo los niveles de cortisol que me lleva el estrés. Yo no estoy midiendo nada de eso en mi cuerpo. Pero lo que sí estoy viendo en mí es que hay unas reacciones externas. Sudor, ¿cierto? Coloración, un rostro sonriente o amargado, una sonrisa u otra cosa. Y Pablo está diciendo que los que son, piensan. O sea, Pablo está diciendo, mira, el primer paso para superar el pecado es conocerme a mí mismo. Es entender qué soy yo, quién soy yo. Es conocer cuáles son todas las cosas que me han afectado en la vida y cómo he formado un código de ética personal que define mi carácter, lo que soy. Yo no puedo pasar por la vida sin entender quién soy, porque es posible que lo que sea no es lo que Dios quiere. Así que no puedo negarme a la posibilidad de mirar al espejo de Cristo, de su ley, y preguntarme si eso que estoy viendo es lo que Dios quiere para mí. Porque aunque yo no pueda modificar mi personalidad y hacer ejercicios para transformar mis emociones y controlar los niveles de las hormonas, de la felicidad, de la tristeza, del estrés que se puedan generar en mi cuerpo, yo lo que sí puedo es definir quién soy y entender que toda mi vida, cada vez que me han dicho, oye manito, me ha molestado porque no me dicen doctor. Así que eso ha generado un surco de acción en mí. Yo sí puedo determinar que cada vez que una persona me ha mirado y me ha dicho, uy,
yo he sentido que un sentimiento de vanidad, de celo y orgullo se despierta en mí. Yo puedo entender y puedo determinar que cada vez que escucho cierta música, hay un ritmo que se despierta en mi cerebro y mis dedos de los pies comienzan a moverse primero, luego el pie comienza a zapatear, luego la mano comienza a hacer así y de repente termino moviéndome, como mi hijo cuando se mueve cuando está escuchando una canción. Yo puedo entender algunas cosas que están dentro de mí, aunque no las comprenda todas. Pero hay algo que yo sí puedo hacer y es saber qué es lo que ha llegado a mi mente, a la percepción, al frontal, a la corteza frontal. Yo puedo entender qué hay ahí. ¿Cómo lo puedo entender? Porque la percepción de la realidad es consciente. Las emociones no, pero la percepción de la realidad es consciente. Y yo puedo saber en este momento que usted está confundido por la cara que me está haciendo. ¿Sí? Y usted puede decir, ¿para dónde va el pastor? Y yo digo, ahí está en la mente luchando. O tú puedes estar diciendo, oye, el pastor está diciendo algo que me está llegando a mí. O sea, esa es la percepción de mis pensamientos. Pero es posible que sus pensamientos en este momento estén en el trabajo, estén en los hijos, estén en un problema, estén en el reloj, estén en cualquier otra cosa. Yo puedo percibir lo que ha llegado a mi mente. Eso lo puedo percibir. Yo puedo percibir después que escuché esa canción y ahora mi cuerpo comenzó a reaccionar y no me di cuenta porque mucho más veloz van mis emociones, van mis raíces de temperamento y de carácter, mucho más veloz que mi decisión. Pero puedo percibir cuando mi mente comienza a tararear la canción. Y dice, como dice el hermano cantante, anda y dime lo que quieras. ¿Cierto? Y ya yo comienzo a tararear la canción dentro de mi mente. Y cuando estoy escuchando la canción, ya en mi mente, que mi mente está reproduciendo la canción, viene una cosa más, y es que cantarla. Y Pablo dice que hay un detalle más, versículo 6, ocuparse es. Y ocuparse tiene que ver con una acción que se hace de manera voluntaria, pero hay algo más, repetitiva, permanente. ¿Y eso cómo se llama? Acciones repetitivas, constantes, permanentes, voluntarias que usted hace todos los días. Gracias, hábitos. Hábitos. Así que primero hay una conciencia de lo que yo soy. Por esa razón, quien no acepta que es pecador, nunca será salvo. Jamás. No hay ninguna posibilidad de que una persona que no acepte que es pecador y que tiene algo en su corazón que está mal, que se llama pecado, que no puede controlar, nunca será salvo. Porque todo lo demás de ahí en adelante será motivado solo por el pecado. Pero no solo se trata de reconocer, sino de entender o hacerme consciente de lo que llega a mi mente, aunque no lo pueda controlar. ¿Puede usted controlar lo que llega a su mente? ¿Sí o no? No. Pero sí puede controlar lo que se queda en su mente. ¿Qué es lo que permite que nosotros percibamos o que traigamos un pensamiento? Ayúdenme. Sí, los recuerdos están ahí, pero a veces los pensamientos no son recuerdos. ¿Cuáles son las vías de ingreso de percepción que nosotros tenemos? Los sentidos, que dijimos esta semana que algunos tienen 7, ¿se acuerdan? Los sentidos. Por esa razón, Eva fue atacada por la percepción de sus sentidos, porque ella no tenía ningún recuerdo, porque pensamientos no son recuerdos, del pecado. Ni tenía tampoco elementos que le permitieran identificar que esa serpiente era el diablo como tal. Pero sí sabía algo, y es que de ese árbol no se podía comer. Entonces ella tenía una personalidad perfecta, tuvo una percepción de una realidad, y hay una serpiente que está hablando. Ella le llegó el pensamiento y ella lo llevó a la acción y se acercó
y comenzó a conversar. En ese momento ella se ocupó de eso, ¿correcto? Hizo una acción y continuó haciendo esa acción. Y al continuar haciendo esa acción, tomó una decisión. Al continuar ejecutando esa acción, ella tomó una decisión. Así que, hermanos, Pablo dice, y ahora Pablo hace un cierre mágico, versículo 8, los que viven no pueden o pueden. ¿Pueden o no pueden? No, sí, pueden o no pueden, porque él está diciendo que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero luego dice que los que viven por el Espíritu sí pueden. O sea que él ahora dice que estas cosas en secuencia, nuestras emociones, controladas por lo que elegimos en nuestro pensamiento al actuar, que es una secuencia lógica, me permiten a mí determinar no solo hábitos, sino mi carácter, lo que yo vivo diariamente, que se convierte en mi rutina, en mi estilo de vida. Así que mira, Pablo lo que está diciendo es lo siguiente: yo no puedo ser salvo por mí mismo. Es imposible. Mi ley, la ley del pecado que está en mí, no puede llevarme a Cristo, pero yo sí puedo hacer algo. Y ahora es donde yo voy aquí a este punto. Las obras no salvan a nadie. ¿Nos salva a quién? Cristo. Solo Cristo nos salva. Pero yo no puedo ir a Cristo una vez, siempre, para siempre. Ir a Cristo es una acción repetitiva, un hábito, un estilo de vida que implica pensamientos, acciones, hábitos y en la conformación de un carácter. Así que cuando yo leo la Biblia, pastor, ¿usted por qué dice o por qué la Biblia dice y por qué los pastores dicen, lea la Biblia todos los días? ¡Qué aburrimiento! Pero cuando yo determino un hábito y estoy leyendo la Biblia todos los días y viene la tentación que no puedo controlar cuando llega, no puedo decidir cuándo llega o cuándo no llega, pero llega. Y estoy frente a una tentación que puede ser un negocio atractivo, que tiene una trampita debajo, que puede venir vestido de falda, la tentación a veces, que puede tener una corbata, la tentación, que puede espumear encima de una copa, que puede ser de cualquier forma, color, sabor, estilo. Yo no puedo controlar cuando la tentación llega, pero como yo he venido estableciendo un hábito que es leer la Biblia, entonces cuando me acerco a la tentación, el Espíritu Santo, que ahora es un hábito porque yo tomé la decisión de aceptarlo todos los días, cuando yo estoy agarrando la copa en la mano, mis emociones me dicen, tómala porque te gusta. La lengua, las papilas gustativas comienzan a botar saliva y yo siento que me la debo comer. O cuando veo ahí el cerdo que rojea, ¿cierto? Ahí, yo digo, Dios mío, yo tantos años comiendo cerdo, me volví adventista, ya no puedo más vivir sin esto y lo tengo ahí delante mío. Y entonces una voz de mi propia conciencia, de mis propios pensamientos, porque yo lo elegí, me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo escucho esa voz en mi mente, pero yo no puedo escuchar una voz de algo de lo que no me he ocupado, de algo que nunca he hecho, de algo que nunca he pensado. Por esa razón, cuando viene la tentación y tú estás frente a la tentación y estás allí y esa tentación está vestida, tiene un vestido de falda, de corbata, de pantaloneta, de cualquier cosa, de bikini o de lo que sea que esté vestida la tentación, de acuerdo a lo que tú hayas ocupado tu tiempo, así tu cuerpo, tu mente, que es de pecado, reaccionará, porque tú no puedes cambiar el pecado que hay en ti, pero tú puedes programar tu mente para vivir en contacto con Dios. Entonces, si yo estoy ahí y lo que viene a mi mente es, tú dices, Señor, ayúdame en este momento, y entonces tu mente te dice, perrea, papi, perrea, ¿cierto? Y tú dices, ay Señor, ayúdame Padre, ¿qué es lo que me está pasando? Ay Dios mío,
yo me estoy volviendo loco, ¿cierto? Y tú te vas a tu casa y comienzas a leer la Biblia desesperado. Dios mío, no. Y tú lees la Biblia y te arrodillas a orar. Y sales y prendes tu carro y sigues con el reggaetón ahí. Entonces tú dices, no, yo estoy haciendo algo porque es que a mí no me va a salvar no escuchar o escuchar una música. Eso es verdad. No te vas a salvar por una música que escuches o dejes de escuchar. Ni siquiera te vas a salvar por venir a la iglesia. Pero cuando tú no vienes a la iglesia y no tienes ese hábito porque no te ocupas de ese hábito, el día sábado el Señor te pone en tu mente, hijo, es sábado y comienza el día de reposo, es sábado. Y como tú no tienes el hábito y recibes una llamada, hey, vamos para cine, entonces tú dices, listo, todo bien, nos vemos. Y tú vas al cine y no pasa nada. Cuando sales del cine, te acuerdas que es sábado y dices, esta tarde voy a culto. Y vienes a culto y no pasa nada. Y no te sientes perdido. De hecho, tu cuerpo emocionalmente te dice, te sentiste bien. Mucha dopamina fue liberada después de salir de ese lugar. ¡Wow! Todas las hormonas que trabajaron en mi cuerpo. Y estoy feliz, me siento emocionado. ¡Qué película tan buena! Y estás separado de Dios. Pablo está diciendo que las obras no te salvan. Pero las acciones que tú eliges sí te hacen perder. Aunque las obras no te salvan, tus acciones te acercan o te alejan de Dios. O sea, o tú vives para Cristo o tú vives para ti. Y al vivir para ti ya sabes para quién estás viviendo. Entonces, no me digas, yo soy así y nadie me puede cambiar. Porque Pablo estaba diciendo eso. Pablo estaba diciendo, yo no puedo. Y si tú solo lees Romanos 7, dice, uy, qué alivio, pastor. Yo leí Romanos 7 y entendí que el Señor me ama tal como soy. Y así peleón, y así embustero, y así ladrón, el Señor me ama y me va a salvar. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que si tú aceptas el trabajo del Espíritu Santo en tu vida y comienzas a cambiar tus acciones cambiarán tus hábitos moldearán tus pensamientos y por último esos pensamientos, esos hábitos, esas acciones escribirán un nuevo código genético en ti, una nueva forma de acción, un nuevo carácter. Y esto no es superación personal, nueva era, tú puedes, hazlo, hay estrategias. No, si tú no lo haces de la mano del Señor, todo lo que tú hagas no vale nada, porque hay una ley en ti que se llama ¿qué? Pecado. El único que ha podido superar y vencer el pecado es Cristo Jesús. Por lo tanto, el único que puede vencer el pecado que está en mí, ¿cómo se llama? Cristo Jesús. Así que hoy yo estoy hablando para una persona que ya es bautizada, que ya tomó una decisión, que es miembro de esta iglesia, o que ha decidido vivir una vida para el Señor. O alguien que va a ser bautizado hoy. Ahí los tengo, están escuchándome. Alguien que va a ser bautizado hoy. Y yo quiero decirte, mira, la vida cristiana es una bendición. Pero la vida cristiana implica decisiones pequeñas repetitivamente. Decisiones pequeñas. No le digas a una persona que está viviendo en pecado y que quiere cambiar, mira, si tú no dejas eso ya, hoy, entonces te vas a perder. Eso es mentira. Completamente. Porque es una mentira llegar a creer que yo necesito transformar mi carácter hoy. Y si no transformo mi carácter hoy, estoy perdido. Porque el carácter que tú tienes fue formado en años que tú tienes. Así que lo que tú tienes que hacer hoy es aceptar, abrirle, hablamos de decisiones esta semana, ¿no? Los que estudiaron la lección. Abrir el corazón a Jesús, a la influencia del Espíritu Santo para que Él inicie la obra de transformación en tu vida. Y lo que tienes que hacer hoy es decidir actuar, tener acciones que son obras, en última, son obras que no te salvan, pero que permitirán establecer nuevos hábitos en tu vida. Nuevos hábitos.
pequeñas acciones repetitivas establecen nuevos hábitos. Pequeños hábitos que se convierten en hábitos principales en nuestra vida establecen un nuevo carácter. Y de esa manera somos transformados, dice 1 Corintios 3, 18, de gloria en gloria, como mirando a cara descubierta al Señor. Así que yo pregunto, ¿hay alguien en esta hora que desea solucionar el problema de pecado en su vida? Yo también. Y no hay solución. La solución la tiene el Señor. Nunca dejarás de ser pecador, solo el día que el Señor elimine el pecado. Y gracias a Él, porque hay una promesa, que eso sucederá. Pero hoy yo puedo hacer algo, y es tomar la decisión firme de transformar mis hábitos, mis pequeñas acciones, y controlar qué permito que permanezca en mi mente. Aunque no pueda controlar lo que entra, sí puedo elegir qué veo, qué toco, qué escucho, qué hablo, qué oigo, y eso minimizará las acciones del enemigo en mi vida. Un principio sencillo, práctico. No puedes borrar tu genética, no puedes ser transformado, sino por la contemplación y el tiempo que dedicas para estar al lado de Cristo Jesús. Amén. Por eso en esta hora yo quiero hacer una oración muy especial por todos aquellos hermanos y amigos que en esta hora hemos decidido poner en primer lugar a nuestro Señor. Así que allí donde estás, inclina tu rostro y vamos a hablar con el Señor. Padre y eterno Dios, aquí está un grupo de tus hijos. Estamos aquí porque entendemos que no hay nada que hacer para solucionar el problema del pecado. Ya tú lo hiciste. Nuestras obras no ganan la salvación. Es imposible. La salvación es por gracia. Pero te pedimos que hoy nos des pequeños frutos, pequeñas decisiones, para que esas cosas pequeñas transformen nuestros grandes hábitos y hagas de nosotros hijos de Dios. Ayúdanos a ocuparnos de lo que salva, de lo que ayuda, de lo que nos hace crecer, de lo que ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Tú puedes transformar cualquier corazón porque no hay nada imposible para ti. Pero Señor, lo único que tú no puedes hacer es forzar nuestra decisión. Por eso hoy decidimos aceptar que trabajes en nosotros. Para que tú, Señor, puedas ayudarnos, cooperar con nosotros y nosotros contigo en esta obra de construir un carácter que ha vencido, que es el carácter de Cristo Jesús. Padre Celestial, oro por tus hijos, adventistas, bautizados y cristianos que estamos aquí. Oro también por esos que apenas están comenzando en el camino, que comenzarán como una plantica pequeña, que a veces no tendrá los frutos que otros desearían ver, pero gracias porque eres tú el que conoce nuestra verdadera intención y nuestro carácter. Que los pequeños frutos que se vean en estas personas que han iniciado hoy, esta semana, los que serán bautizados ahora, sean pequeños frutos que generen cambios en el carácter, en la profundidad de la personalidad y que transformen todo eso horrible que puede estar destruyendo nuestras vidas y nos hagas hijos de Dios. Señor, también quiero orar por los amigos que aún no han tomado el paso, la decisión de ser bautizados. Estoy seguro que aquí hay alguien que entiende que necesita un nuevo comienzo en su vida. Y te pido, Señor, que hoy nos des la oportunidad de iniciar con pequeñas acciones. Y esa primera decisión, si aún no se ha dado, es el bautismo. Toca cada corazón de aquel que no ha tomado esta decisión y motívale a hacer un pacto contigo para que en ese camino de crecimiento espiritual les permitas y nos permitas llevar frutos para vida eterna. Señor, gracias porque si hoy tú vinieras, seríamos salvos, no por la perfección, sino por la aceptación de la gracia en Cristo. Pero Señor, sí queremos reproducir un carácter, el carácter de Cristo sin el cual no iremos al cielo. Ayúdanos, enséñanos, capacítanos y transforma nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
vamos a participar de esta ceremonia bautismal. Y yo les invito a que permanezcamos allí, en donde nos encontramos para participar juntos de esta ceremonia especial.